Bueno, quiero saludar a la gente del canal. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias por compartir con nosotros. Sabemos que cada mensaje que en esta mañana compartimos con ustedes sé que es de mucha alegría y bendición. Tengo más papeles que sí. Aleluya. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Del 13 al 15. Quiero que entiendan algo, que esta mañana el mensaje es de reflexión. Es un mensaje de no mucho aplauso, pero voy a tratar, porque la realidad es que estamos a la puerta de la eternidad. Ya el Señor viene pronto. Están dando muchas señales de su venida. Y este mensaje tiene como el fin de que todos por fin nos despertemos de ese adormecimiento espiritual que está pasando a nivel mundial. Y el Señor nos va a hablar a través de este mensaje de una manera en cómo de verdad no ser totalmente atrapado por la concupiscencia. Dice Santiago 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Si prestamos atención a estas palabras, podemos notar que son pasos que prácticamente nos llevan a volvernos esclavos del pecado. Pero hay algo que tenemos que tener claro, y es que en la realidad hay cosas que suceden en los malos deseos, y es que los malos deseos, por lo general, todos los llevamos por dentro desde que nacemos. Eso fue lo que quiso decir el salmista en el Salmo 51, versículo 5. Dice que en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? Desde niño ya traemos ese mal, lo que uno llama el pecado original, ese gen. Desde que éramos niños ya nuestros actos se venían reflejando en nuestra niñez, ¿ya? O sea, de manera inconsciente. ¿Ok? Cuando ustedes estaban niños, yo imagino que algunos tenían dulces o golosinas en las manos, y cuando llegaba un compañerito de colegio o alguien por el estilo, usted enseguida lo cuidaba, o que alguien le tocara sus muñecas, ¿verdad? O que un niño llegara y le tocara sus carritos, o que alguien abrazara a su mamá, usted enseguida corría y quitaba a esa persona ahí porque era celosa o celoso. ¿Quién le enseñó al niño a ser celoso? ¿Ustedes se dan cuenta que hay niños que pegan cuando abrazan a la mamá o al papá? ¿Quién les enseñó a ellos eso? Eso está ahí. Eso es pecado original. ¿Ok? Entonces, fíjate que a pesar de que es un niño, a pesar de que mantiene su inocencia, ¿ok?, dentro de él está el pecado original. Es importante que, óyeme, los niños tengan un corazón sano. Es importante eso. Por eso desde niño hay que corregir, para que ellos sientan un entorno totalmente afable. O sea, una familia sobre todo que le brinde amor,
protección. Es importante a los niños guiarlos hacia esos, o inculcarles esos buenos valores. ¿Ok? Es importante eso. Entonces, dice el libro de Santiago que siempre vamos a estar rodeados de tentaciones. El que diga que no está rodeado de tentaciones, él tal es un mentiroso. Aún el mismo Jesús estuvo rodeado de tentaciones, pero recuerden que el Señor supo enfrentar la tentación en el desierto. ¿Ok? Supo prácticamente, él sabía cuál era el objetivo del tentador, y que prácticamente lo que el Señor nos dio a entender ahí, en que el enemigo siempre va a tratar de seducirte. O sea, ese es el objetivo de él, tratar de seducirte a cosas que para ti quizás a un principio no lo tomes como que de manera seria, pero el enemigo no deja de que cada día ese pensamiento vaya creciendo dentro de ti. Y son pensamientos malévolos, pensamientos que al final empiezan a tomar una conducta totalmente distorsionada, y empiezas tú a actuar de una manera que tú dices, wow, pero yo ¿por qué actúo así? ¿Yo por qué actúo de esa manera? Entonces es importante en que, iglesia, tenemos que no permitir en que la astucia del enemigo nos tome totalmente desprevenido. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, la seducción tiene una presentación hermosa. ¿Cuál es el papel de la seducción? Atraerte. ¿Ya? Atraerte emocionalmente, físicamente, a través de todas tus emociones, a través de todos tus sentidos, con el propósito, óyeme, de acercarse a ti y de esa manera tener una relación íntima. O sea, ¿y cuál es lo íntimo? Llevarte a hacer lo malo. ¿Ya? Él persuade suavemente, el enemigo persuade suavemente para llevarte a hacer lo malo, y de esa manera tú caigas en las trampas de él. Entonces, para que, ¿cómo te digo yo? Cuando una persona está totalmente atada al pecado, trata de seducir a otra persona hacia el pecado que esa persona está viviendo. Esa es la naturaleza que impera hoy en el mundo. ¿Ya? O sea, el objetivo es que el enemigo tienta para que esa persona quede totalmente llena de pecado, y que esa persona a la vez transmita su conducta, sus pensamientos, e influye en los demás, sobre todo aquellos que están débiles. ¿Ya? Ese es el objetivo del enemigo contra la iglesia. A veces pensamos que todo es bruja, esto no. El enemigo muchas veces manda a sus hijos aún dentro de la iglesia para seducir personas que estén buscando del Señor. No todos los que vienen a la iglesia tienen el temor de Dios. Es más, algunos creen, pero no se han convertido. Entonces, fíjate, la palabra concupiscencia dice, mira que el apóstol Santiago no habla en sí, óyeme, de que el enemigo tienta. No, a veces somos nosotros que empezamos a llenar nuestros pensamientos de cosas que no vienen de Dios. Por eso el apóstol Santiago dice que cada uno es tentado según ¿qué? Según su concupiscencia. ¿Y qué es la palabra? ¿Qué significa esa palabra? Significa sentir deseos o exceso de deseos no gratos delante del Señor. ¿Ok? Viene de la palabra concupiscencia, de cupere, que significa desear algo prohibido. Y viene prácticamente, o sea, es como tendencia o es propensión natural de los seres humanos a obrar en la maldad, ¿verdad? O sea, es el deseo de obrar en la maldad. O sea, esa es la palabra concupiscencia. Tener el anhelo, el deseo
de que algo te empuja o algo te obliga, la envidia, el egoísmo, los malos deseos, a veces no todos los enemigos. A veces tú empiezas con una imaginación del pasado, algo que te gustó, si sentiste placer, y ahí empieza el deseo y va creciendo, y muchas veces Dios nos da, nos permite que tenemos que despertar cuando ese tipo de maldad empieza a germinar dentro de nuestra vida. Ahora, ¿cómo se alimenta la concupiscencia? Con la imaginación. Con la imaginación, ¿verdad? Sobre todo imaginaciones obscenas. Por eso la carne muchas veces, cuando tiene tantos pensamientos malignos en nuestro cerebro, eso nos tienta, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé templanza, para, aleluya, no estar sucio delante del altar de Dios. Tú tienes que pedirle a Dios que tome control. Tú tienes que pedirle a Dios entregarle esos sentimientos, esas luchas que hay dentro de tu vida. Es más, muchas veces no quisiéramos practicar dichos deseos porque nos hacen sentir mal, no solamente ante Dios, sino ante nuestros semejantes. ¿Ok? A veces tú no quieres ser así, pero es importante que le pidamos a Dios que tome el control de esos malos deseos. ¿Ok? Si no estamos llenos del Espíritu del Señor, óyeme, prácticamente estamos reparando fácilmente a la seducción. Y la seducción me lleva a prácticamente a patentar el pecado. Y el pecado me dice, bienvenido, vamos a disfrutar. Así es el pecado, bienvenido, vamos a disfrutar. La seducción es como una trampa, ¿ya? Como una trampa, así como el pobre ratón tiene hambre y ve el delicioso queso en una trampa, pero el ratón no mira la trampa. ¿Qué mira el ratón? El queso. Igual nos pasa a nosotros, ¿verdad? Y mira, yo todavía no he visto una persona alejada totalmente de Dios y que después, por ir detrás del pecado, termine bien. Todavía no conozco a una persona así, que se aleje de Dios y que termine totalmente coaccionado por el pecado. Pero Dios en su misericordia los llama, Dios en su misericordia los busca. Y no dejes de orar cuando dentro de tu casa, dentro de tu hogar, existan personas totalmente doblegadas por el pecado. Amén. Tienes que romper esas iniquidades. Hay que romper esas iniquidades en el hogar. Hay que romper esas luchas en las casas. Hay que romper esas iniquidades dentro de tu vida. No puedes andar totalmente esclavo de lo que a Dios no le agrada. Y tú dirás, pero ¿cómo lo hago? Bueno, más adelante vamos a dar algunos puntos respecto al caso. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok. Entonces fíjate, vamos a estar rodeados siempre de trampas. ¿Ya? De algunas trampas, algunos de nosotros hemos salido airosos. Pero lastimosamente, óyeme, algunos quedan ensartados para siempre. Algunos quedan ensartados para siempre. De hecho, yo tengo amigos que fueron pastores y hoy en día ni son pastores ni son cristianos y están totalmente absorbidos por el mundo, y el mundo los tiene totalmente, los tiene amargados, porque el pecado al final lo que produce es amargura. El pecado al final lo que produce es resentimiento, te hace insensible, y aquel que intente decirte algo, eso para ti te causa molestia, porque es que las tinieblas, la Biblia dice que la luz no puede habitar con las tinieblas y no se gusta. Entonces tú tienes que orar para que esa persona reciba la luz en su entendimiento. Oye, la clave está que cuando hay alguien en tu familia que está en completa oscuridad,
Tú tienes que decirle: Señor, resplandezca la luz en el entendimiento. Diga conmigo: Señor, que resplandezca la luz en el entendimiento. Esa es la clave. Tú tienes que dar en el blanco. Oye, tú tienes que dar en el blanco. Acuérdate del hijo pródigo. El hijo pródigo se revolvió. Mira, cuando llega el pecado, la gente no le importa su autoestima, no le importa del qué dirán. Acuérdate del hijo pródigo, que al final ya deseaba hasta la comida de los cerdos. Ya anhelaba la comida de los cerdos. Pero hay algo clave en esa parábola. Dice: hasta que volvió en sí. Amén, amén. O sea, cuando tú oras por tus hijos, cuando tú oras por tu padre, cuando tú oras por tu esposo, cuando tú oras, tú tienes que decirle: Señor, revélate en el entendimiento de ellos y que la luz resplandezca en su vida, para que ellos vuelvan a decirse: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo conocí el caso de una niña que tenía relaciones íntimas con todo el mundo, y la mamá le decía: hija, ¿qué estás haciendo con tu vida? Sales un día de semana con el uno, sales un fin de semana con el otro. Y ella: mamá, no te metas en mi vida privada. Mamá, no te metas en mi vida. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Pero era una madre que perseveraba, oraba, ayunaba, y ella seguía y seguía. Y dice: mira cómo Dios es tan lindo, que un día esta mujer, estando en una cama, en un motel, dice que se despertó y dice: ¿qué hago yo aquí? Y cuando vio a ese hombre al lado: ¿y ese hombre quién es? Le dio vergüenza. Se arropó y dijo: Dios mío. Y le dijo: mamá, yo necesito de verdad ir contigo a la iglesia. El Señor la cambió, la transformó. Y eso va a pasar, aleluya, en uno de tus familiares. Aquel que se esté revolcando ahora mismo en el fango, prepárate, porque pronto Dios le va a abrir el entendimiento y alzará los brazos para adorar a la iglesia. Dale un aplauso. Dale un aplauso a Dios. Los esquimales, ustedes saben qué son los esquimales, ¿verdad? La gente que vive en el polo. Ellos tienen un ingenio o un ingenioso sistema para cazar lobos. Para los lobos, yo no sé si ellos comen lobos o no les conviene convivir con los lobos, pero ellos, para evitarse a los lobos, ellos hacen algo planificado. Ellos buscan presas o pedazos de carne de focas, y cogen la sangre y la untan en una estaca. Oye, fíjate cómo hacen estos esquimales. Cogen las estacas, le echan sangre de foca, porque el lobo del polo le gustan las focas. Le echa sangre, vuelve y entierra la estaca, vuelve y la sacan, y en fin, empapan todo, y hasta que al final entierran bien la estaca. Y empieza el hielo a congelar esa sangre. Y con el tiempo aparece el lobo. El olor, porque los lobos tienen una sensibilidad increíble. Dice que cuando sienten el olor de la foca, el olor de sangre de la foca, ellos empiezan a lamer. A lamer, a lamer, a lamer. Y tienen tanta hambre que ellos del frío no sienten el dolor. Y como ya el hielo ha estado por mucho tiempo, el hielo, tú sabes que a veces hay hielos que tienen filo. Pero como el lobo tiene tanta hambre, no se da cuenta que se le corta la lengua. Y él cree que está tomando la sangre de lo que al principio le era, y al final termina él tomándose su propia sangre, porque se corta la lengua y empieza a brotar sangre. Termina exhausto y termina muerto. Así es el pecado. El pecado es como una estaca. El pecado al principio te brinda: mira, toma. Y tú delicioso. ¡Uy! ¡Qué delicioso! Y tú te obsesionas tanto con el pecado que al final, ¿verdad?, las personas que se enamoran o se obsesionan tanto con el pecado terminan totalmente exhaustas. Algunas hasta se llegan a quitar la vida. Pero gloria a Dios, gloria al Señor, que Dios está dispuesto hoy a tocar corazones que están ahora mismo en cautividad, ¿verdad? Fíjate que toda aquella persona que termina expuesta a un estilo de vida pecaminoso solo busca placer momentáneo y va muriendo poco a poco. Fíjate que Jesús refirió algo
Sobre todo cuando hay un frenesí egoísta. Cuando tú buscas pecado y escuchas más la voz de tu concupiscencia que la voz de Dios, prácticamente te cierra a todo lo que te suene espiritual. Estás tan ciego que no le das cabida a más nada. Porque para ti todo ahora mismo representa la vida del placer. Pero me impactó algo que Jesús dijo. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Eso está en Lucas 9:25. El mundo, o sea, me impacta esa palabra. ¿De qué sirve al hombre ganar la vida del placer? Dentro del placer está el pecado. Amén. Ha llegado la hora en que busquemos la satisfacción en Jesús. Es el tiempo de que, ojalá que esto me lo guardes a un lado, pero ha llegado el tiempo donde Jesús va a revelar su gloria y su poder de una manera plena en estos tiempos malos. Amén. Donde Él va a colocar sé que mira, Jesús es tan bueno que Él sabe que estamos abocados de tanto pecado. Nos están asfixiando por la televisión, por las redes, pero Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Él va a mostrar su Shekinah. Él va a mostrar su gloria, su temple. Él va a mostrar su fuerza, su poder. Ha llegado el tiempo donde el fuego de Dios va a empezar a llenar las iglesias, y nosotros como tal, llenos de ese fuego, tenemos que salir a quemar. Tenemos que salir a impactar al mundo. El mundo se está muriendo. El mundo se está secando. La gente tiene miedo, tiene pánico. Y tiene pánico porque ellos han dado un mal enfoque a la vida. La vida, el Señor no nos trajo aquí a hacer algo distinto que buscarlo a Él. Dios te trajo a la tierra a ser un adorador. Dios te trajo a la tierra para que tú adores a Él en espíritu y en verdad. Hay cosas que no te convienen. Hay cosas en abundancia que no te convienen. ¿Sabes por qué? Porque vas a perder el objetivo de ser un verdadero adorador. Por lo general la gente, cuando llega a la abundancia, el pecado viene detrás de la abundancia muchas veces. El pecado no solamente es hacer lo malo en la carne, a veces la vanidad, el orgullo, la avaricia. El pecado abarca múltiples actitudes que no están correctas delante de Dios. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que concientizarnos. Óyeme, tenemos que concientizarnos desde la planta de los pies hasta el último cabello, en que venimos fue a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues eso fue lo que dijo Él. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo? ¿De qué te sirve a ti si tu empresa está en el Wall Street? ¿De qué te sirve a ti que estés en el Country Club de Barranquilla? ¿De qué te sirve a ti tantas cosas, pero si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? Así es. Eso es importante. Te digo algo, vale más la relación de Jesús que conocer un Santo Domingo, que conocer un, qué sé yo, uno de los más famosos ricos del mundo. Es importante que Él se convierta en tu satisfacción plena. Amén. El fruto que produce, el fruto del mundo que produce muerte. En cambio, la llenura de Jesús que produce vida. Amén. Entonces, muchas veces tenemos que tomar la decisión más importante. Es el tiempo la decisión. Dice que luego de la concupiscencia, cuando se ha desbordado, cuando ya la seducción ha tomado total control del cuerpo, entonces lo lleva hasta el final del pecado. ¿Ya? Y el pecado tiene algo, que el pecado sabe fingir. El pecado sabe fingir que aparentemente es algo que no te va a producir nada, pero al final te lleva a la muerte. Es como el que fuma. El que fuma un cigarrillo siente placer. La nicotina va produciendo eso. Todo lo que termina en ina produce seducción. La cafeína. Al principio, todo en exceso que termina en ina te lleva a algo fatal. ¿A qué te refieres? Ahora el tinto, claro. Entonces, iglesia, el que fuma no sabe que al final
puede terminar, y que Dios lo guarde, con un cáncer en el pulmón. Lo que comenzó siendo un simple placer, ahora se convierte en un pecado consumado. ¿Y qué significado tiene un pecado consumado? Bueno, la raíz etimológica de pecado consumado viene del griego amartia, que significa errar al blanco. Es decir, que en pocas palabras, esa persona pierde el blanco de su medida. Porque ya el pecado ha sido tan fuerte que pierde el objetivo moral. O sea, ya pierde la persona vergüenza, ya pierde todo. ¿Ustedes no se dan cuenta que cuando la persona está adicta a la droga, ya no le da pena de robar en su casa, no le da pena de estar robando? ¿Ustedes no se dan cuenta que cuando una persona está desesperada, lo lleva a tal momento en que no le importa si tú le dejas algo y al final lo tuyo ya no está? Hola. La pornografía, lo mismo. Llega un momento en que la persona se espera la noche, tarde, que toda la familia se duerma, y empieza a buscar esos canales de televisión porque le hace falta ver algo que lo llene. Es una enfermedad mental. Todo lo que está totalmente distorsionado de Dios y que te cause hábito y que tú sabes que no está bien delante de Dios, esa es una enfermedad patológica, psicológica, espiritual, como usted la quiera llamar. Y por eso cuando vamos a la iglesia nos sentimos totalmente cargados. No nos llega el mensaje, no me llega la alabanza, ya el otro domingo no me dan ganas de ir. Por eso, porque es una lucha. Y tenemos que, en el nombre de Jesús, tenemos que, oye, es como cuando tú estás nadando. ¿A cuánto les gusta nadar aquí? Ari me dice no. Cuando tú estás nadando y quieres pasar de un lado a otro, ¿cuál es el objetivo? De que no te canses, ¿cierto? Mantenerte a flote. Lo mismo está pasando. Nosotros estamos nadando en un mundo lleno de tiburones, y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en la presencia del Señor para evitar que todas esas acciones malévolas nos intenten morder. ¿Ya? En pocas palabras, el pecado, cuando nos afecta la parte moral, habla de una distorsión moral. Es decir, el pecado como un principio se vuelve ya como una fuente de maldad, o un elemento interno que produce solo acciones en contra de los principios morales. El pecado está guardado ahí. Todos tenemos ese pecado original ahí, guardado. Lo que pasa es que tú y yo lo tenemos controlado. Y a veces te sale un pensamiento raro y dices, ay, eso hasta te asusta. Hay cosas, hay momentos que dices, me quiero ir de la casa, aburrido de esta familia. Son cosas que se te vienen. Tú no sabes por qué. Es eso. Es como algo que está ahí dormido. De pronto tú estás de bien con la familia, con tu pareja, y de pronto hay algo que se te viene a ti y dices, oye, yo me acuerdo que este personaje me hizo algo y yo no le he cobrado factura. ¿O no, Jack? Y tú dices, oye, ¿de dónde sale eso después de 2 años, 3 años? ¿Cierto? ¿De dónde sale eso? Dice, yo me la tengo que desquitar. Y el día en que él me diga algo, se lo saco a la luz. Y uno como hombre, oye, ¿tú todavía te acuerdas de eso? Sí, ¿tú crees que se me ha olvidado? Ese es el pecado. El pecado está ahí, pelea contigo en tu mente. Pero tenemos que ahogar, tenemos que nadar a no quedarnos en la mitad y que el pecado haga desastre en nuestra manera de pensar. Por eso es que la gente no permanece en las cosas de Dios. La mayoría se ahoga. Por eso la palabra dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque el pecado tiene tanta fuerza, tiene tanto auge, que muchas veces no estamos preparados. Cuando estamos lejos del Señor, óyeme, lo más probable es que el pecado te ahogue. Por eso es que usted no puede dejar de leer la palabra todos los días. Usted no puede dejar de escuchar la alabanza todos los días. Usted no puede descuidar el altar.
por lo menos 5 minutos. Dígale: Señor, guárdame, cuídame, lléname, saca de mí cosas que a ti no te agradan, pero haz algo y Dios lo va a hacer. Y no te sientas mal. Si tienes lucha con algo privado tuyo, díselo. Dios no te va a castigar por eso, al contrario, le va a gustar tu sinceridad. Y si tienes a alguien de confianza en la iglesia, porque lastimosamente en la iglesia lo que reina es la religiosidad. Si a alguien le sucede algo, no. Si en la iglesia estamos llenos de gente que viene a buscar sanidad en el Señor, no tenemos por qué caerle mal a alguien cuando está luchando contra algo. Tenemos que ayudarlo, auxiliarlo. Y muchas veces llegamos a la iglesia con máscara. No, todo bien, pastor, todo bien. A mí me gusta cuando muchas veces, desde nace, por lo menos ellos me dicen: pastor, tengo lucha con esto, con esto, con esto. Me gusta. Y ahí vamos a orar por ti, y vamos a orar por aquello. Y si es una mujer, traigo a mi esposa: vamos, ¿qué está pasando? Esto, pastor, listo. Pero la idea de nosotros como pastores o líderes es permitir que tú no te ahogues en medio del camino o en medio del agua. Una lucha. ¿Tú crees que tú no tienes lucha para venir los domingos acá? Claro. Ese día donde el domingo, los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, te levantas a las 5 de la mañana. El domingo es el día en que te da más sueño. Uy, ¿qué hora es? Son las 6. Ay, no, todavía tengo tiempo. Porque así es el enemigo. Y ese día siente más rica la almohada. Hasta la almohada tiene hasta un olor diferente al resto de la semana. Con tal de que tú te quedes dormido. Y el enemigo sabe que tú no le conviene que tú vengas a escuchar la palabra. Porque la palabra te renueva, la palabra te transforma. Tú no sabes que dentro de ti ahora están ocurriendo milagros a nivel interno. Tus pensamientos van a salir totalmente renovados. Dice: oye, yo no tengo por qué estar conectando sinvergüenzuras en mi casa ni en mi vida. ¡Fuera! ¿O no? No se deje atrapar de la concupiscencia. ¿Sabes qué? Que el pecado al final nos quiere atrapar como una serpiente que nos pica para hacer daño. Dice Job, capítulo 20, del 12 al 14. Job capítulo 20, del 12 al 14, que Job decía que él veía cómo la maldad salía de su boca, de los malos. Dice: ellos disfrutaban del dulce sabor de la maldad, dejando que se deshiciera bajo su lengua. La saborean, dejándola por mucho tiempo en la boca, pero de repente la comida en su estómago se vuelve ácida como un veneno en su vientre. ¡Tremendo! Tú sabes que cuando alguien te quiere complicar la vida, en sí, ella no quiere o él no quiere. Es lo que está pasando ahí. El pecado carcome tanto, el pecado asfixia tanto, que la persona que cuando está llena de cierto pecado, por eso es que te tira, te habla con dureza, te hace daño de manera inconsciente. Porque Job lo dice: tienen tanta amargura en su vida que lo que ellos intentan es transmitir el veneno. Por eso es que, mira, por eso cuando Jesús dijo: bendecía a nuestros enemigos, porque es que tú no te puedes envenenar a lo que ellos te envenenan. ¿Ok? Cuando ellos te tiran el veneno para contaminarte, tú enseguida repela con la palabra de bendición, el escudo. La palabra es el escudo, la palabra es la fuerza, la palabra es el rema. Cuando a ti te maldicen, tú tienes que bendecir. Cuando a ti te confrontan, óyeme, tú tienes que aprender a responder con palabras que suaves. La blanda respuesta, ¿qué hace? Aplaca la ira. La blanda respuesta, grábate esto. Yo sé que no es fácil cuando te ofenden. Yo sé que no es fácil cuando alguien te habla con palabras agrias, con palabras hirientes. Pero cuando tú y yo estamos llenos del Señor, tenemos que responder con palabras blandas.
No podemos andar como el mundo. Dime tú que yo te diré. Eso no cala en los cristianos. ¿Ok? ¿Cuántos manejan aquí? Cuando alguien se te atraviesa así sin nada, ¿verdad que tú dices, ay, qué lindo se me atravesó? Y qué curva fantástica. No es fácil. Y hay gente que se cree la dueña de la carretera, que se quedan en la mitad de la calle y hablando y los carros atrás de ellos. O sea, ahí donde tú tienes que manejar todo. Todas esas cosas las permite Dios, ¿verdad? Para que en nosotros se vaya sembrando eso. Tenemos que saber cultivar la mansedumbre. Mira, Jesús te mandó lo más difícil que a nosotros nos cuesta: la mansedumbre y la humildad. Dos cosas que a nosotros nos cuesta. Por eso sé manso y humilde como yo. Uy, duro, pero nos conviene. Cuando tú y yo somos mansos y humildes, nos conviene, porque nada nos roba la paz, nada atormenta tu pensamiento, nada te hace doblegar tu conducta, nada. No permitas que el veneno del pecado te empiece a invadir. ¿Sabes que hubo un momento en que el apóstol Pablo, sintió lo mismo? Y él dijo, ¿quién me librará a mí de este cuerpo lleno de lucha? Pero al final él descansó de la gracia del Señor. Y terminó diciendo, pero gracias a mi Señor, que tomó mi debilidad y la clavó en la cruz y me libertó en no acariciar y jugar con el pecado. Bendito sea Él que me dio libertad en este cuerpo de muerte. ¿Sabes qué hace el pecado? El pecado agota fuerza. Salmo 31:10, Boris. El pecado agota fuerzas. Cada vez, mira, todos pecamos. Todos pecamos. Pero yo lo que estoy hablando es del pecado cuando ya se vuelve un hábito. A veces mentimos. Es más, Rahab, la ramera, mintió. Y ella era del linaje del Mesías. Pero sabemos que tienes unos espías en tu casa. Dice, sí, fíjate cómo dijo ella, sí, ellos vinieron a mirar la tierra, pero ellos huyeron a tal lugar que ella los había escondido por otro lado. Pero ella solamente lo hizo una vez. El problema está cuando eso se vuelve un hábito. La mentira se vuelve un hábito. Entonces fíjate, dice el Salmo 31:10 dice, estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado me dejó sin fuerza, me estoy consumiendo por dentro. También, ¿qué hace el pecado? Ya para terminar, el pecado produce pérdida de conciencia. Dice el Salmo 36, Boris, del 1 al 2, dice, a los malvados, Salmo 36, del 1 al 2, dice, a los malvados el pecado les susurra en lo profundo de su corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Ciegos de presunción, no pueden ver los perversos que son en realidad. Por eso el que es totalmente, aquel que no se cree hombre, siendo hombre, por eso él le parece algo normal, porque han perdido eso, han perdido la conciencia, tienen el entendimiento entenebrecido. Otra cosa que hace el pecado produce cosas insanas en el alma. Salmo 41:4. Oh Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Tremendo. Pero pastor, ¿qué hago entonces? Si estoy lleno de pecado, ¿cómo hago? Bueno, dice, termino con Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor una tan grande nube de testigos, dejando
dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dejando. Mira qué tremendo. Dejando. Diga conmigo, yo voy a dejar lo que me asedia. Y Dios te va a hacer libre. Dios te va a hacer libre. Estamos corriendo una carrera. Y dentro de la carrera estamos compitiendo con el pecado. Oye, pastor, pero ¿no crees que Dios es injusto de habernos rodeado de tanta maldad? Sí, pero recuerden que Él nos capacitó con algo. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Diga conmigo, con el Espíritu Santo. Acuérdense de lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Porque recibiréis ¿qué? ¿Recibiréis qué? Poder de lo alto. O sea, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, nada te seduce. Nada. 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 Nada es nada. Y tú corres, porque sabes que hay una corona que te espera. Y sabes que ahí en medio del yo no sé si a mí me gusta mucho el Tour de France. Ustedes no se dan cuenta cuando ellos están al final. Ellos tratan de pelear la meta. Y hay de aquel que toca al otro o lo tiene de tumba, lo sanciona. Igual pasa con nosotros. ¿Cuál es la meta de nosotros? La puerta estrecha. Y el pecado trata eso, de sacarte. Y de sacarte, el pecado sí no es como que no te... Yo sí te voy a tocar, pero es donde tú tienes que evitar. Es donde tú tienes que evitar a que Él no te tiente. Y eso va a estar ahí, porque el pecado tú lo tienes, pero lo tienes dormido. El problema es cuando tú lo empiezas a alimentar. Hace poco, o hace unos tiempos atrás, mire, a veces los hermanos, a veces son nuestras imprudencias. Hay una pareja, hace mucho tiempo atrás, oye, estaban bien. El Facebook es una herramienta de arma de doble filo, porque a la mujer le apareció un ex. No, eso no era conocido, fue su novio. Y el esposo sabía que ese había sido su novio. Y ella no le dijo porque lo aceptó. Ella lo aceptó como no esperando nada, pero ella era ya cristiana, pero el ex no. Y sabes que cuando el hombre se enteró de que ella había aceptado al ex, se formó lo difícil. El hombre dejó de creer en ella y ahí está la pelea. ¿Fue el enemigo o fue ella? El enemigo te tienta, pero tú decides. Ella fácilmente dice, no, fuera, eliminar. ¿Te acuerdas que uno dice aceptar? Bueno, elimine. Usted no tiene que tener compasión del pecado. Si usted hay algo que lo seduce, ¿usted qué hace escuchando algo que lo seduce? ¿Ah? Siempre me acuerdo de la historia del hombre que estaba a dieta. Te voy a prometer que no voy a tomar jamás un dulce de chocolate, ni un pudín, ni una torta. Eso yo solo he dicho varias veces, pero me gusta esa historia, porque así hay cristianos. Y no voy a... Y el hombre, no voy a tomar... Y hay uno, nada de chocolate, nada de torta. Y un día iba en su camioneta y pasó por una panadería, una repostería, y salía ese olor. Le dije, Señor, dice él, te voy a prometer que el último, si veo un espacio en el parqueadero es porque es tu voluntad que yo coma hoy torta. Y pasó el hombre. Le digo, pastor, pequé. Y el pastor, ¿y por qué? Es que yo le prometí a Dios que iba a cuidar el templo del Espíritu Santo. Y yo dije que no más torta, no más chocolate, no más aquello. ¿Y qué pasó? No, pastor, yo le dije, Señor,
Si encuentro un espacio en la repostería es porque es tu voluntad. Ajá. Bueno, pasé la primera y estaba todo ocupado. Pero en la octava vuelta encontré el espacio. Imagínate, 8 vueltas. Y así nos pasa. Señor, voy a atender la llamada de este hombre o de esta mujer para ver qué tiene. Y que el pecado, mi esposo y yo nos hemos enterado de hombres que ponen un drama a la pobre, mi amor, me siento solo. Pero tú tienes tu esposa, no, que ya ella me dejó, me abandonó. Si la gente me está mirando a mí y tengo problemas con la gente, no es la gente, soy yo. Entonces yo tengo que decirle, Señor, revélame en que estoy fallando. Porque siempre le estoy echando la culpa a la gente, que es la gente que me seduce a mí a hacer lo malo, a dañarme el corazón. No, yo tengo que analizar en qué estoy fallando. Y después, cuando yo reconozco mi debilidad, entonces me voy al punto 2, colocando la mirada en quién, en el Señor. O sea, que Dios sea todo en tu vida, que Jesús sea lo primero, lo primordial. Ese sí te puede satisfacer completamente. Y si no lo has vivido aún, lo diga, Señor. A mí me hablan de un Jesús que da alegría. A mí me llenan de un Jesús que da gozo. A mí me llenan de un Jesús que da todo, pero yo no siento nada. Yo me siento totalmente distinto. Así que es el tiempo donde Dios te va a hacer libre. Colócate sobre tus pies. Padre, te doy gracias. En el nombre del Señor, yo te bendigo y te doy gracias. Levanta las manos y dile, Señor, hoy reconozco en mi vida que necesito cambiar. Gracias te doy, Dios amado, precioso, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, llévate todo lo que arrastre mi vida. Llévate todo aquello. Yo creo que tú vas a sanar a mi familia. Vas a sanar mi vida. Hay iniquidades en mi casa, en mi hogar. Señor, yo te pido que seas tú de verdad limpiándole, ministrando la vida de ellos. Yo no puedo, dile, yo no puedo con mi familia. Yo no puedo obligarlos a ellos. Pero tú sí, Señor. Revélate, revélate. Porque yo sé que el pecado los ha asediado. Pero tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Llénanos de ti, Señor. Y llena mi familia. Dile, llena mi familia. Yo tengo fe, dile, yo tengo fe que mi familia va a llegar a los pies tuyos. Yo tengo fe, Señor, en que tú obrarás de una manera maravillosa en nuestras vidas. Yo tengo fe, Señor, en que tú llenarás mi vida y la de mi familia. Declaro fuera toda iniquidad, todo pecado. Ábreles el entendimiento, Señor, que ellos tengan sed de ti como lo tengo yo de ti ahora. Gracias de verdad, dile, gracias porque me has tocado. Agárrate, me quiero agarrar siempre de ti. Siempre de ti, Espíritu Santo. Siempre de ti, Señor. Siempre de ti. Hazme sensible. Hazme sensible. Hay 3 personas que Dios le va a poner esta semana un deseo de orar impresionante. Impresionante. Y sabes que esas 3 personas van a experimentar un toque impresionante en su vida, en su hogar. Va a venir unos cambios, pero es el mismo Dios que está colocando ese deseo. Hay unas luchas en tu hogar, en tu casa. Sale algo, oposición, aquello, inconveniente, compromiso. Pero es el tiempo, esta semana, mira, vas a evitar en tu vida. Vas a evitar. Vienen unas encrucijadas del enemigo, pero vas a salir victorioso. Vas a salir victoriosa, porque el poder del Espíritu Santo reposa sobre ti. Reposa en tu vida. Gracias, Señor. Dile, gracias, Señor. Porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.